Hola corazones, soy Encarnada Salcedo y te doy la bienvenida, mi queridísimo Sagitario, a tu lectura semanal. Sagitario, vamos a ir comenzando con el trabajo y como siempre, ya sabéis, en lo que más nos centramos en el tema sentimental. Comenzamos, Sagitario, vamos a ver cómo están las energías en lo laboral. Sagitario, ¿quieres una consulta gratuita conmigo? Pues ya sabes que tienes que darle me gusta al vídeo, compartirlo y dejarme tu comentario. Los martes de cada semana, Sagitario, publicaré en mis redes sociales los ganadores de la consulta. Sagitario, que sí estáis trabajando, se avecinan acontecimientos, Sagitario, en los cuales tú no te vas a sentir muy bien dentro del trabajo, Posiblemente muchos de vosotros necesitéis unos días. Sagitario, que estáis trabajando, también tengo que decir que esta situación es totalmente pasajera, que se avecinan cambios. No son cambios, yo creo que esto tú ya lo esperas, como que llegan jornadas de mucho movimiento dentro de lo que es lo laboral, ¿vale, Sagitario? Sagitario, que no estáis trabajando, te veo la oportunidad, Sagitario, de cubrirle el puesto a una persona conocida tuya, ¿bien? Pero aquí en este lugar que yo te veo a ti cubriéndole el puesto a esta persona, te digo que no es un trabajo en el cual, Sagitario, tú vayas a tener un contrato, ¿vale? Aquí no hay un contrato. Sagitario, que tenéis un negocio. Mira, Sagitario, estás volviendo a coger el control. Así lo dicen las cartas. Dice, has estado un tiempo, Sagitario, que tú como que habías perdido el control de algo. Dice, tú vuelves a coger el control. Esto que tú vuelvas a coger el control aquí implica una nueva etapa a nivel laboral. Respecto a tu negocio, Sagitario, sí. Y el movimiento y el color lo vas a comenzar a ver, Sagitario, en el mes de agosto. Vamos a seguir. Seguimos, mi queridísimo Sagitario. Seguimos con tu economía. Sagitario y tu economía. Vamos a ver, van fluyendo las cosas, dicen las cartas que a ti te van a ofrecer algo que a primera vista es importante, pero dicen las cartas, míralo muy bien. Si de verdad es tan bueno esto y no es un engaño. Y yo, bajo mi punto de vista, es un engaño. Sagitario, que estéis esperando un dinero relacionado con un hombre en concreto que has estado en mucha pelea con esto, Sagitario, aquí dicen las cartas. Dice, todavía queda parte de esa lucha, pero finalmente tú vas a conseguir ese dinero, Sagitario, que estéis esperando dinero de algo relacionado con un juicio en concreto. No tiene nada que ver este juicio con este hombre, de un juicio en concreto. Esto será alguno de vosotros. Y de mucho cuidado, Sagitario, porque te quieren engañar aquí, ¿vale? Hay un pequeño engaño, Sagitario. Entonces, en general, yo te diría, Sagitario, ten mucho cuidado con, aquí dicen las cartas, mucho cuidado con tu economía, porque alguien intenta quitarte algo, ¿vale? Así como algo general, o sea que a mí realmente no me salen grandes entradas de dinero. Sale apariencia de una entrada de dinero, pero no es real. Aquí dicen las cartas, ten mucho cuidado porque es que te quieren engañar, Sagitario, Ya me contaréis. Vamos a seguir, seguimos, mi queridísimo Sagitario. Ahora sí, con lo que más nos gusta y os gusta, el tema sentimental. Sagitario, comenzamos con los que estáis solteros. Vamos a ver, Sagitario, que estáis solteritos. Bueno, mi queridísimo Sagitario, que estáis solteros. Bueno, mira, Sagitario, te digo algo. Yo veo una persona que dicen que realmente, aunque tú no pienses que ha sido así,
que esta persona a ti te ha bloqueado a la hora de tener tus relaciones o de tener una relación estable, ¿vale, Sagitario? Entonces aquí lo que dicen las cartas es que tú tienes que comenzar a mirar, a hacer tu vida, y una cosa muy importante que aquí dicen, y dejarse de fantasías. Y esto ya cada uno que lo aplique a su historia, ¿vale? El tema de las fantasías. Vamos a ver qué más. Vamos a ver qué más, mi queridísimo Sagitario, que estáis solteros. Este estancamiento, Sagitario, puede durar hasta que tú quieras que dure. Entonces, yo realmente, sinceramente, si yo ahora mismo te digo, es Sagitario que llega una persona en tu vida, te estoy mintiendo. Yo lo que veo a día de hoy es un estancamiento en tu vida a nivel emocional. Lo que puede llegar en tu vida es oculto. Es oculto, o sea, no es una relación a la luz lo que puede llegar a tu vida. Dice las cartas que te plantees cambios. Que hay algo o hay una situación en tu vida que te está obstaculizando. Que sí, que persona del pasado puede llegar a tu vida, tú puedes remover el pasado las veces que tú quieras. Pero la zorra cambia de pelos, no cambia de costumbres. Y esto tenéis que tenerlo muy claro. Vamos a ver qué más. Vamos a ver qué más, mi queridísimo Sagitario. Vamos a ver con estas. Que estáis solteros. La persona que tú ha volado una carta. La persona que tú estás buscando, Sagitario, la que estás buscando, me voy a levantar porque es que se me ha volado una carta así literal. Lo que tú buscas no es la persona adecuada para ti. Porque aquí lo que dicen las cartas, que esa persona está siempre en una constancia de toma de decisiones y nunca las toma. O sea, siempre toma decisiones sin llegar a tomarlas, ¿vale, Sagitario? Esto para los que tengáis esa persona. Y los que no tengáis esa persona, será la persona que llega a vuestra vida y que es una persona que realmente, Sagitario, pues no te va a dar la estabilidad que tú necesitas, ¿vale? Pero mira, yo te voy a decir algo, Sagitario. Me centro más en el bloqueo que tú tienes que esta persona que sale aquí que no tomará decisiones. Vamos a ver qué más. Tienes que quitarte ese bloqueo, Sagitario. Así, te lo digo. Porque es que si no, Sagitario, no vas a poder avanzar. Vamos a ver. Vamos a ver, Sagitario. Es que no todo el mundo, es que fíjate, Sagitario, no todo el mundo es igual. Bien. Por eso decían las cartas en un principio, como que te dejaras de, digamos, de, bueno, sí, fantasías o algo así, ¿no? Porque aquí lo que dicen las cartas es que tú no estás siendo objetivo o objetiva a la hora de iniciar relaciones o algo así. Y dice que si tú no cambias ciertas cosas, porque mira, tú te puedes cambiar de sitio, Sagitario. Tú hoy puedes estar aquí, tú mañana puedes estar en el otro lado. Pero si repites siempre la misma historia en diferentes lugares, es una historia que no se acaba nunca. Bien. Y yo creo que aquí lo estoy diciendo todo.
Sagitario. Ya me contaréis. Ya me contaréis, Sagitario. No te me vayas, solteros, que ya sabes que te voy a dar tu mensaje especial del amor. Vamos a seguir con los Sagitario, que estáis casados, los que estáis en convivencia, y Sagitario, que estáis de novios. Casados, en convivencia y novios. Vamos a ver, mi queridísimo Sagitario, casados, en convivencia y novios. Bueno, estamos intentando encontrar respuesta. Aquí lo dicen las cartas. Uno de los dos intenta, uno de los dos, no los dos, uno de los dos intenta obtener respuestas sobre algo. Bien, entonces aquí dicen las cartas, dice busca, sigue buscando, Sagitario, dice porque estás a punto de llegar a lo que tú necesitas llegar, o a la respuesta que tú necesitas tener. ¿Bien? No sé por qué quiere salir, pero quiere salir. Bueno, hablan de esa percepción que tú estás teniendo con el universo. Aquí dicen las cartas, estás teniendo una percepción especial. Bien, dice, y está a punto de abrirse nuevos caminos en vuestra historia. Vamos a ver si son caminos positivos, negativos y demás, a raíz de estas respuestas que tú obtienes, ¿no? Que tú quieres, Sagitario. Vamos a ver qué más. Mi queridísimo Sagitario, casados, en convivencia y novios. Esas respuestas que tú necesitas, Sagitario, implican a cerrar ciclos para con el pasado. ¿Es importante esto, Sagitario? Por supuesto que sí, claro que es importante, Sagitario. Es importante porque te permite continuar de manera más sana, ¿vale? De manera más sana, te permite continuar con más fuerza lo que es en tu relación, Sagitario. Entonces aquí dicen las cartas que muchos de vosotros podéis haber pasado una etapa de estancamiento, o estéis ahora mismo en esa etapa de estancamiento, y dice, en un futuro comenzáis una etapa viviendo como en otro lugar, ¿vale? O sea que muchos de vosotros vais a hacer un cambio de residencia o algo por el estilo. Sagitario, todos los que tengáis que cerrar conflictos con el pasado, dice, se avecina ese momento, dejando atrás toda inestabilidad. Sagitario, que tenéis hijos, aquí dicen las cartas, el control no lo pueden tener los hijos. No deben de tenerlo los hijos. A ver por qué te dice esto, Vamos a ver qué más. Vamos a ver qué más. Sagitario, casados. En convivencia y novios. Sagitario, algunos de vosotros tenéis que tomar ciertas decisiones en la relación. Dice, pues a la vuelta de un viaje, que algunos de vosotros estáis de viaje, dice, a la vuelta de ese viaje hay decisiones tomadas, comunicaciones entre vosotros que permiten dar un paso atrás. Entonces, tú te preguntarás, ¿y qué ha sucedido en ese viaje? Pues ha sucedido lo que tenía que suceder para que se dé ese paso entre vosotros. Entonces veo muchos de vosotros que se inicia una etapa con un mayor compromiso. Para otros de vosotros, en 3 meses aproximadamente, iniciáis una convivencia. Entonces son etapas, bajo mi punto de vista, positivas, ¿vale? Muy positivas. Vamos a ver qué más. Vamos a ver qué más, mi queridísimo Sagitario. O sea que las respuestas que cada uno quiera tener, que a lo mejor son respuestas con uno mismo, ¿no? Entonces esas respuestas que queremos tener traen cosas positivas a nuestra vida, Sagitario. O sea, a la vista está que han dicho las cartas que
Se avecinan situaciones muy positivas, convivencia para muchos de vosotros, bien, decisiones tomadas, que es algo muy importante. Es algo muy importante, ¿ves? Como que están las cosas muy en el aire. Dice, y que muchos de vosotros incluso esperáis noticias negativas. Noticias de no cambio. Sí hay cambio, por supuesto que hay cambio, Sagitario. Entonces, todos los que estéis en esta situación de no cambio, estáis totalmente equivocados, ¿eh? Porque vienen nuevos acontecimientos a esta historia. Vamos a ver qué más. Vamos a ver. Sagitario, casados en convivencia y novio. Dice, uno de los dos llegará a un punto en el cual se da cuenta de los verdaderos sentimientos. O sea, sabe que tiene sentimientos, pero se da cuenta que hay o que había más sentimientos de los que pensábamos. Bien, Sagitario dice, y esto abre mucho los caminos. Sagitario, para muchos de vosotros plantearéis también el tener algo en común que incluso os llegue a unir bastante más, ¿eh, Sagitario? Así que también tengo que decir para algunos de vosotros, Sagitario, que ha habido una persona, dice que has sentido miedo o sensación de que tu relación se podría parar, estancar y demás, pero esta persona está de salida ya, ¿no? Así lo dicen las cartas, esta persona está saliendo ya. Vamos a seguir, Sagitario, con tu mensaje especial del amor. Vamos a ver, Sagitario, y tu mensaje especial del amor. Te dice, Sagitario, el amor lo vas a encontrar, aparte de en tu pareja o las personas especiales que aparecen en tu vida, también lo puedes encontrar en otras cosas, ¿vale? Entonces aquí te dicen las cartas también, Sagitario, avanza y mira todas las cosas bonitas, todas las emociones que te pueden aportar también otras personas, ¿bien? Y esto ya cada uno lo tiene que aplicar a su historia, Sagitario. Vamos a seguir, Sagitario, seguimos con tu salud. No te me vayas, que ya sabes que te voy a dar otro mensaje general. Sagitario y tu salud. Hay algo aquí, Sagitario, relacionado con el aparato digestivo, así lo dicen las cartas, que dicen hay que prestarle atención a esto, Sagitario, todo lo que tenga que ver con el aparato digestivo, dice pues, ojito con esto, que hay que prestarle bastante atención. Vamos a seguir, seguimos, Sagitario, como siempre os digo. Ya sabéis que yo no soy médico. Seguimos con tu mensaje general, Sagitario. Vamos a ver, Sagitario, y tu mensaje general te dice, Sagitario, ¿quién tiene que tomar las decisiones por ti? ¿Tú? ¿Tus decisiones las tomas tú o las tomas dependiendo hacia dónde te guíen los demás sutilmente? Así lo dicen las cartas. Pues hay decisiones que... No, ahí no. Las decisiones tuyas las tienes que tomar tú, mi queridísimo Sagitario. Te voy a dar un número, Sagitario, el número 32 para esta semana. Lo miras en Google, que seguramente tiene un mensaje maravilloso para ti, o si lo prefieres, ya sabes que puedes utilizarlo como número de la suerte. Sagitario, que te mando un besito fuerte. Y como siempre decirte que no olvides suscribirte a mi canal para no perderte nada. No olvides activar la campanita, muy importante. Nos vemos en el próximo vídeo.